Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para otro vídeo lleno de chismecito, análisis y, por supuesto, mucho drama turco. Si eres nuevo por aquí, un saludo especial. Gracias por unirte a esta familia. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos sobre tus series y actores favoritos. Y si ya eres de la familia, gracias por volver. Hoy, amigos, tenemos un tema que sé que les va a encantar. Un tema que ha sido el pan de cada día en redes sociales, en foros, en grupos de fanáticos, la supuesta rivalidad. Sí, estoy hablando de la rivalidad entre Hande Erçel, la reina indiscutible de la pantalla turca, y Kerem Bürsin, su compañero en el fenómeno global Lofi Sinder y, por supuesto, Can Yaman. Vamos a desentrañar esta supuesta batalla, vamos a ver si hay verdad detrás del humo, si realmente existe una rivalidad, y si existe, ¿de qué tipo? Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los turcos, explorando las complejidades de la fama, la competencia y el poder de la afición. Antes de que entremos en materia, quiero aclarar una cosa. Este vídeo no es para avivar el fuego de la controversia ni para generar más drama del necesario. Mi objetivo es analizar la situación desde una perspectiva objetiva, basándome en lo que vemos en público, en las entrevistas, en las redes sociales, y en lo que conocemos de la industria. Así que, por favor, tomémoslo con calma y con una buena dosis de sentido del humor. Empecemos por Hande. Hande Erçel es, sin duda, una de las actrices más populares y exitosas de Turquía. Su belleza, su carisma y su talento la han convertido en un ícono. Su papel como Eda YLDZ en Lofi Sinder la catapultó a la fama internacional, y la serie generó un fenómeno de fanáticos alrededor del mundo. Pero, ¿sabían ustedes que antes de llegar al éxito masivo, Hande ya tenía una carrera sólida? Participó en varias series y películas, demostrando su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Hoy en día, Hande es mucho más que una actriz, es una figura pública, una influencer, una imagen de marca. Su vida personal, incluyendo sus relaciones, siempre ha estado en el ojo público, lo que, inevitablemente, genera especulaciones y rumores. Analicemos un poco más a fondo la trayectoria de Hande. Nacida en Bandırma, Turquía, Hande siempre mostró interés por el mundo del espectáculo. Su belleza, innegable, la llevó a participar en concursos de belleza, ganando el título de Miss Turquía en 2012. Esta experiencia le abrió las puertas al mundo de la actuación. Su debut en la televisión turca llegó con la serie Alku, donde interpretó un papel secundario. Aunque no era un papel protagónico, le sirvió para ganar experiencia y familiarizarse con el set de rodaje. A partir de ahí, Hande comenzó a construir una carrera sólida. Participó en series como Hayata Ak y Aslaftan Anlamaz, donde demostró su capacidad para interpretar personajes diversos y complejos. Fue en Güneşinkler donde realmente comenzó a llamar la atención del público. Su interpretación de Selin Yılmaz, una joven con una personalidad fuerte y decidida, cautivó a la audiencia. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión en su carrera fue Lofi Sinder. La serie, que narraba la historia de amor entre Eda YLDZ y Serkan Bolat, se convirtió en un fenómeno global. La química entre Hande y Kerem Bürsin fue innegable, y la serie conquistó a audiencias de todo el mundo. Lofi Sinder no solo impulsó la carrera de Hande, sino que también la convirtió en un ícono de estilo y moda. Su imagen comenzó a ser solicitada por marcas de renombre, convirtiéndola en una de las influencers más importantes de Turquía. Hoy en día, Hande es una figura multifacética. Además de su trabajo como actriz, es una activista social, defensora del medio ambiente y embajadora de diferentes causas benéficas. Su influencia en las redes sociales es enorme, y la utiliza para concienciar sobre temas importantes y para conectar con sus fans. Y hablando de relaciones,
la relación de Ande con Kerem Bürsin, su CEO estrella en Love is in the Air, fue uno de los temas más comentados de los últimos años. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y los fanáticos soñaban con que la magia traspasara la ficción. Y, efectivamente, así fue. Durante un tiempo, Ande y Kerem fueron pareja, lo que aumentó aún más la atención mediática sobre ellos. Su relación, como toda relación pública, tuvo sus altibajos, y finalmente, llegaron a su fin. Pero, ¿qué pasó después? ¿Cómo reaccionaron los fanáticos? ¿Cómo manejaron la situación ambos actores? La relación entre Ande y Kerem fue, sin duda, un punto álgido en sus carreras y en el interés mediático. La conexión que se veía en pantalla era tan intensa que los fans no dudaron en desear que se convirtiera en algo real. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y mensajes de apoyo a la pareja. Cuando se confirmó su relación, la euforia fue generalizada. Sin embargo, las relaciones públicas, especialmente en el mundo del espectáculo, conllevan una gran presión. La constante exposición mediática, los rumores, las especulaciones y la opinión pública pueden ser muy difíciles de manejar. A pesar de los intentos de mantener su privacidad, la pareja se vio sometida a un escrutinio constante. Cada movimiento, cada gesto, era analizado y comentado. La ruptura de Ande y Kerem fue un duro golpe para los fans. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza y decepción. La situación se volvió aún más complicada debido a las especulaciones sobre las razones de la ruptura. Los medios de comunicación turcos y de otros países comenzaron a publicar rumores y teorías, alimentando la controversia. Tanto Ande como Kerem han demostrado ser profesionales en el manejo de la situación. Han evitado declaraciones polémicas y han mantenido el respeto mutuo. Han continuado con sus carreras, enfocándose en sus proyectos y en su crecimiento personal. Sin embargo, es innegable que la ruptura afectó la percepción del público sobre ellos. Aquí es donde entra en juego el otro personaje de nuestra historia, Can Yaman. Can Yaman, otro galán turco con una base de fans enorme. Su carrera, también, se disparó gracias a sus papeles en exitosas series, conquistando corazones en Turquía y en el extranjero. Su personalidad carismática y su físico atlético lo han convertido en un ídolo para muchos. Y, por supuesto, su vida personal, al igual que la de Ande, ha sido objeto de mucha atención. Can Yaman es otro de los grandes nombres de la televisión turca. Su ascenso a la fama fue meteórico, gracias a su talento, su carisma y su innegable atractivo. Nacido en Estambul, Can estudió Derecho, pero su pasión por la actuación lo llevó a cambiar de rumbo. Su debut en la televisión fue en la serie Gönül İleri. Sin embargo, fue en İnadına donde comenzó a ganar reconocimiento. Su interpretación de Yal Naras, un joven con una personalidad extrovertida y divertida, conquistó al público. El verdadero punto de inflexión en su carrera fue Erkencikus, una serie romántica que se convirtió en un fenómeno de masas. Su interpretación de Can Divit, un fotógrafo con una personalidad aventurera y romántica, lo catapultó a la fama internacional. La serie fue vendida a numerosos países y convirtió a Can Yaman en una estrella global. Después del éxito de Erkencikus, Can Yaman protagonizó la serie Vai Jane y la serie italiana Viola come il mare. Su participación en producciones internacionales ha ampliado su base de fans y ha demostrado su versatilidad como actor. Can es conocido por su cercanía a sus fans y por su activa participación en las redes sociales. Su físico atlético, su carisma y su personalidad extrovertida lo han convertido en un ídolo para muchos. Sin embargo, su vida personal ha sido objeto de controversia en ocasiones. Sus relaciones sentimentales han sido muy comentadas, y ha tenido que lidiar con la presión mediática y los rumores. Ahora bien, ¿dónde entra Can en esta supuesta rivalidad? La respuesta es compleja.
Khan y Ande nunca trabajaron juntos en una serie. Pero, la industria del entretenimiento es un mundo pequeño, y las conexiones son inevitables. Hubo rumores, especulaciones, y, por supuesto, los fanáticos que soñaban con verlos juntos en la pantalla. Y ahí es donde entra la percepción de una posible rivalidad. Los fans, a veces, tienden a enfrentar a sus ídolos, a crear rivalidades inexistentes, y a fomentar conflictos que, en realidad, no existen. La relación entre Ande y Khan, aunque nunca se materializó en un proyecto profesional, ha sido objeto de especulaciones y deseos por parte de los fans. La idea de verlos juntos en una serie, dadas sus respectivas popularidades y el atractivo de ambos, era algo que muchos anhelaban. Sin embargo, la falta de un proyecto en común no significa necesariamente una rivalidad. La industria del entretenimiento es un negocio competitivo, y es natural que los actores y actrices compitan por los mismos papeles y oportunidades. La popularidad de Ande y Khan, sumada a su atractivo y a su talento, los convierte en competidores en el mercado laboral. Sin embargo, esto no implica necesariamente una enemistad o una rivalidad personal. Los fans, por su parte, a menudo tienden a idealizar a sus ídolos y a crear expectativas irreales. La idea de que dos actores populares deben ser amigos o pareja en la vida real es común, y cuando esto no sucede, pueden surgir decepciones y especulaciones. La falta de un proyecto en común entre Ande y Khan, y la consecuente frustración de los fans, pudo haber alimentado la idea de una rivalidad inexistente. Analicemos los hechos. ¿Realmente Kerem y Khan se odian? ¿Hay evidencia concreta de ello? No. No hay declaraciones públicas, no hay cruces de palabras, no hay enfrentamientos. Lo que sí hay es la competencia inherente en la industria del entretenimiento. Ambos son actores talentosos, exitosos y atractivos, lo que, inevitablemente, genera una competencia profesional. Ambos buscan conseguir los mejores papeles, ambos quieren estar en la cima. Pero, ¿eso significa que se odian? No necesariamente. La competencia en la industria del entretenimiento es un hecho innegable. Los actores y actrices compiten por los mismos papeles, por la atención del público y por el éxito profesional. La presión es alta, y la competencia puede ser intensa. Sin embargo, la competencia no implica necesariamente una enemistad o una rivalidad personal. Kerem y Khan son dos actores exitosos, con carreras consolidadas y con un gran número de seguidores. Es natural que compitan por los mismos proyectos y por la atención de los medios. Sin embargo, no hay evidencia concreta de que exista una enemistad entre ellos. No hay declaraciones públicas, cruces de palabras o enfrentamientos que sugieran una animosidad. Es posible que, como profesionales, mantengan una distancia prudente y que no sean los mejores amigos. Sin embargo, esto no implica una rivalidad. La industria del entretenimiento es un mundo pequeño, y es probable que se crucen en eventos, festivales o reuniones profesionales. La clave es mantener una actitud profesional y respetuosa, y enfocarse en el trabajo. Además, hay que tener en cuenta la influencia de las redes sociales. Los fanáticos, a veces, son muy apasionados y pueden llegar a ser muy intensos en sus reacciones. Crean grupos, foros, y discuten sobre quién es mejor, quién es más guapo, quién merece más éxito. Y estas discusiones, muchas veces, se extienden a los propios actores, creando una imagen de rivalidad que, en realidad, no existe en la vida real. Las redes sociales han transformado la forma en que interactuamos con las celebridades. Los fans tienen acceso directo a sus ídolos, a través de plataformas como Instagram, Twitter y Facebook. Esto ha creado una conexión más cercana, pero también ha abierto la puerta a la idealización y a la creación de expectativas irreales. Los fans son muy apasionados y defensores de sus ídolos. Pueden formar grupos, foros y comunidades online donde debaten sobre sus actores y series favoritas.
En estas discusiones, es común que se comparen a diferentes actores y que se creen rivalidades imaginarias. Las redes sociales también son un caldo de cultivo para los rumores y las especulaciones. Los fans a menudo analizan cada publicación, cada foto y cada comentario para buscar pistas sobre la vida personal de sus ídolos. Esto puede generar malentendidos y alimentar la idea de una rivalidad inexistente. Es importante recordar que las redes sociales son una representación parcial de la realidad. Los fans solo ven una pequeña parte de la vida de las celebridades, y a menudo no tienen acceso a la información completa. Es fundamental ser crítico y no dejarse llevar por los rumores y las especulaciones. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre esta rivalidad entre Kerem Bürsin y Can Yaman? En mi opinión, lo más probable es que se trate de una exageración, una creación de los fanáticos y de los medios de comunicación. No hay evidencia sólida de que exista una animosidad real entre ellos. Es más probable que sean dos profesionales que compiten en la misma industria, que buscan el éxito y que, quizás, no sean los mejores amigos, pero eso no significa que sean enemigos. En resumen, la supuesta rivalidad entre Kerem Bürsin y Can Yaman es, en gran medida, un mito. No hay evidencia concreta de que exista una animosidad real entre ellos. Lo más probable es que sean dos profesionales que compiten en la misma industria, que buscan el éxito y que, quizás, no sean los mejores amigos, pero eso no significa que sean enemigos. Es importante distinguir entre la competencia profesional y la enemistad personal. La competencia es inherente a la industria del entretenimiento, y es natural que los actores y actrices compitan por los mismos papeles y oportunidades. Sin embargo, esto no implica necesariamente una enemistad. La creación de rivalidades es un recurso común en los medios de comunicación y en las redes sociales. Los medios a menudo exageran las diferencias entre los actores para generar controversia y aumentar el interés del público. Los fans, por su parte, a veces idealizan a sus ídolos y crean expectativas irreales, lo que puede llevar a la creación de rivalidades imaginarias. ¿Y qué hay de Hande? ¿Cómo encaja ella en todo esto? Hande ha sido, sin duda, la figura central en esta historia. Su relación con Kerem, la atención mediática que ha recibido, y las especulaciones sobre su vida personal han generado mucha conversación. Pero, ¿Hande ha alimentado esta supuesta rivalidad? No. Ella siempre ha mantenido una actitud profesional y respetuosa hacia ambos actores. Nunca ha hecho declaraciones que puedan interpretarse como una confrontación. Hande Erçel, como la figura central en esta historia, ha mostrado ser una profesional ejemplar. A pesar de la atención mediática que ha recibido, las especulaciones sobre su vida personal y los rumores sobre una supuesta rivalidad, ha mantenido una actitud profesional y respetuosa hacia ambos actores. Hande ha evitado caer en la trampa de alimentar la controversia. Nunca ha hecho declaraciones que puedan interpretarse como una confrontación. Ha mantenido una postura neutral, enfocándose en su trabajo y en su crecimiento personal. La actitud de Hande es digna de admiración. Demuestra su madurez y su profesionalismo. Entiende que la industria del entretenimiento es un negocio competitivo, y que es importante mantener una actitud positiva y respetuosa hacia los demás profesionales. En definitiva, amigos, lo que vemos es un reflejo de la dinámica de la industria del entretenimiento, la influencia de las redes sociales, y el poder de los fanáticos. La rivalidad entre Kerem y Can, en mi opinión, es un mito, una construcción social. Lo importante es disfrutar del talento de ambos actores, apreciar su trabajo, y no caer en la trampa de enfrentar a las personas que admiramos. En conclusión, la supuesta rivalidad entre Kerem Bürsin y Can Yaman es un mito. Es el resultado de la dinámica de la industria del entretenimiento, la influencia de las redes sociales y el poder de los fanáticos. La industria del entretenimiento es un mundo competitivo,
y es natural que los actores y actrices compitan por los mismos papeles y oportunidades. Los medios de comunicación y las redes sociales a menudo exageran las diferencias entre los actores para generar controversia y aumentar el interés del público. Los fanáticos, por su parte, a veces idealizan a sus ídolos y crean expectativas irreales, lo que puede llevar a la creación de rivalidades imaginarias. Lo importante es disfrutar del talento de los actores y actrices, apreciar su trabajo y no caer en la trampa de enfrentar a las personas que admiramos. La rivalidad es un concepto que se crea y se alimenta, pero que no necesariamente refleja la realidad. Y hablando de eso, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que realmente existe una rivalidad? ¿Han notado algo en las entrevistas, en las redes sociales, que sugiera lo contrario? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Comparte tu punto de vista, debate, pero siempre con respeto. La conversación es la clave. Quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado este análisis, que les haya resultado interesante, y que les haya dado un poco de material para reflexionar. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos fanáticos de las series turcas, y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.